Antonio José Seguro se impuso en las presidenciales en Portugal, como ya lo escuchaban en el análisis del embajador Julio César Pineda. Será el tema que analizaremos esta tarde, la importancia de estas elecciones para Portugal y cómo la izquierda o esta propuesta moderada arrasó a la extrema derecha, al partido Chega de André Ventura. Es parte del análisis que haremos con Dylan Pereira, analista internacional, analista de la casa. Nos conectamos a esta hora hasta Lisboa, precisamente en Portugal, para tener estas primeras impresiones de lo que fueron los comicios del día de ayer en Portugal. Dylan, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Natasha. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de Brújula Internacional. En efecto, ha concluido una jornada electoral histórica para el país cuando se unen la mayor parte de las fuerzas políticas del sistema de partidos de la República Portuguesa en torno a la figura de Antonio José Seguro, y quien logra casi con un 70% de los votos la elección a la presidencia de la República, que es una figura importante dentro de lo que establece la Constitución de la República Portuguesa de 1976 y que sucede además en un marco de contexto europeo y global, convirtiéndose en un primer revés, si se quiere, para esta tendencia ultraderechista que ha ganado terreno en Europa y que cae en Portugal con la derrota de André Ventura y su partido Chega. Dylan, es importante revisar en estos comicios del día de ayer en Portugal cómo los socialistas vuelven al poder tras aquel episodio, aquel escándalo de corrupción que vivió precisamente el Partido Socialista. Aquí hubo como una transición y los portugueses volvieron a elegir esta opción. Es histórico que los portugueses decidan la opción de izquierda como la favorita. ¿Cómo percibes el electorado en Portugal? Sí, yo creo que hay tres elementos estructurales interesantes para mencionar. Primero, el sistema político portugués es semiparlamentario o semipresidencialista, cercano al modelo francés. Fue la visión de los constituyentes del año 75 tras la revolución de los claveles, donde el jefe de gobierno reposa en el primer ministro, que depende directamente de la elección de los miembros del Parlamento, de la Asamblea Nacional, y una figura de presidente de la República que funge como jefe de Estado, pero que tiene algunos poderes muy particulares, como la capacidad de disolver el Parlamento en circunstancias de imposibilidad o inviabilidad de coalición de gobierno. Y este fenómeno permite la coexistencia de diferentes fuerzas políticas al mismo tiempo, y es lo que está sucediendo una vez más en la historia de Portugal. En este momento, el primer ministro Luís Montenegro pertenece a la coalición liderada por el PSD de centro derechas, y vemos cómo los socialistas retornan al Palacio de Belém tras 20 años del último presidente socialista con el icónico presidente Mário Soares. Ahora, sucede un fenómeno muy particular. Ha superado incluso en número de votos Antonio Seguro a Mário Soares, superando 3.5 millones de electores. Y esto revela una clave muy importante. El electorado portugués ha decidido confiar en el sistema político, ha decidido reforzar su creencia y convicción en las instituciones democráticas, en la independencia de poderes, y ha dicho un no rotundo a una agenda antimigración, xenófoba, que ha planteado Chega con André Ventura y que atenta con los valores republicanos de Portugal, y particularmente en un momento histórico donde estamos por celebrar por primera vez un año más en democracia frente a los más de 50 años de la dictadura de Salazar, el Estado Novo, que tenía un carácter fascista y que sumió a Portugal en un profundo periodo de pobreza y de retroceso. Y de hecho, tras la transición democrática en el año 74 y posteriormente la apertura a las comunidades europeas en la década de los 80, florece este espíritu institucionalista. Y esto se ha reforzado en las elecciones de hoy, y lo vimos como, pese a ser de centroizquierda, Antonio Seguro recibió el respaldo de gran parte de los intelectuales, académicos y políticos que también se identificaban en algunos casos de centro derecha o de derecha, pero evitando o haciendo este cerco, si se quiere, a una candidatura antisistémica, populista, como es el caso de André Ventura. Dylan, también es oportuno y necesario revisar
analizar el perfil de António José Seguro, ex ministro, estuvo alejado de la política, regresa nuevamente a la arena política, gana las elecciones de forma contundente, la importancia además de que se presente como un candidato o de que se haya presentado en la campaña presidencial como un candidato moderado. ¿De qué manera puede favorecer esta nueva presidencia, este nuevo ejecutivo a los retos y desafíos que tiene el país? Así es, y yo creo que esto se revela claramente en su primer discurso que hacía desde Caldas de Rainha, donde reside desde hace varios años, cuando decía que sería un presidente de cooperación, no un contrapeso que bloquee el sistema político. Su lealtad es a la democracia y al funcionamiento de las instituciones portuguesas. Y eso es lo que describe, lo que incluye naturalmente los lineamientos de la figura de presidente de la República en la Constitución de 1976, y así lo ha demostrado en su discurso. Y en el caso particular de su perfil, un hombre profundamente académico, internacionalista, fue viceprimer ministro en tiempos de Antonio Guterres, hoy secretario general de Naciones Unidas en Nueva York, y también estuvo al frente de varias secretarías importantes como Juventud, además de un paso de varios años en Bruselas como miembro del Parlamento Europeo. Un perfil que, si bien dista en lo ideológico del saliente presidente Marcelo Rebelo de Sousa en algunos elementos, genera esta sensación de continuidad de una figura académica formada y de moderación, que es lo que requiere este tipo de elementos o instituciones como un jefe de Estado debe llevar adelante. Y sucede, además, insistimos, en un contexto europeo donde la polarización gana terreno, pero podría ser un primer punto de inflexión respecto a próximos procesos electorales del continente europeo, elementales, cruciales, como serán los próximos comicios en abril en Hungría, donde tras 16 años de control político de Budapest podría verse la caída del sistema de Fidesz liderado por Viktor Orbán. También importante, además, poner sobre la mesa, Dylan, cuáles son los principales problemas o a lo que le tiene que poner la lupa el nuevo presidente portugués. ¿Qué preocupa realmente a los portugueses? En este momento, la agenda política y de gobierno, tanto de Luis Montenegro en su calidad de primer ministro de la República, como de la presidencia, se centra en un primer momento en términos de la vivienda, la crisis de vivienda que enfrenta el país, al igual que las primeras señales de una recesión económica que se podría estar viviendo en el país y que se marca en las consecuencias de un legado muy complejo, político, económico y social, de periodos como la pandemia que tuvo que afrontar en su momento Marcelo Rebelo de Sousa. Por otro lado, también la crisis climática se ha acentuado en el país. En estas propias horas hemos visto cómo las tempestades han cobrado la vida de varios civiles en las últimas horas, en las últimas semanas, y esto refuerza la necesidad de una inversión en infraestructura pública, en medicina, pero también en infraestructura que logre mitigar y adaptar las consecuencias del cambio climático. Por otro lado, también la agenda de refuerzo de la institucionalidad e independencia de las instituciones democráticas en Portugal ha sido otro de los vectores de la campaña, así como la empleabilidad y la competitividad de la economía portuguesa, que se marca además en una preocupación paneuropea que deriva precisamente de este último reporte del ex primer ministro italiano Mario Draghi y Enrico Letta, donde urge a las capitales europeas, a los 27 miembros de la UE, reforzar las capacidades de competitividad, por supuesto sumando las preocupaciones de política externa del bloque comunitario que también hace propia Lisboa, como la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa, la preservación de la OTAN como institución defensiva y marco de cooperación de seguridad transatlántico, y el fortalecimiento de las instituciones europeas como única alternativa para hacer frente a los desafíos globales de hoy. Y allí se expresa el paralelismo, Dylan, entre los retos domésticos y además los desafíos europeos en un momento en el que el mundo está atravesando por una reconfiguración y, por supuesto, Europa no escapa de ello. Como siempre, agradecerte por este tiempo, por tu perspectiva tan clara y por ayudarnos a entender la importancia de lo que fueron estos comicios el día de ayer en Portugal. Muchísimas gracias a ti, Natasha, y a toda la audiencia por permitirnos conversar esta tarde.
Conversábamos, amigos, con Dylan Pereira, analista internacional, analista de la casa, presentándonos un panorama claro sobre las conclusiones de lo que fueron estos comicios en Portugal. Los socialistas vuelven al gobierno en Portugal y la extrema derecha representada en el partido Chega queda muy atrás en esta elección, dividida en dos vueltas. Ayer, en la segunda vuelta, finalmente se definió quién será el nuevo ejecutivo portugués. Tras esta conversación hacemos una pausa y al regreso seguimos analizando otros temas.